Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé. La semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. El día de hoy comenzamos por otro lugar absolutamente distinto, diferente. El día de hoy nos vamos a acercar a las puertas como sitios de origen, como lugares de inicio, de principio, porque siempre la puerta, pues es lo primero que vemos nosotros antes de la entrada. Entonces, ahora nos acercaremos a las puertas o lugares de origen. Voy a leer Ezequiel capítulo 16, versículo número 3. Miren qué tremendo esto, dice así, Ezequiel 16:3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Y podríamos seguir, pero no es el momento todavía. Entonces, yo quiero el día de hoy hablar acerca de las puertas como lugares de origen, lugares de nacimiento, y voy a involucrar esta palabra que es una palabra maravillosa y que nos trasciende, porque no habla solo de nosotros, sino de los que nos precedieron, la palabra generaciones, la palabra generación, la palabra generacional. De esto quiero hablar el día de hoy y voy a hablar de las puertas de nuestra vida, los lugares de origen. Alguien podría decir, el día de mi origen fue el día que yo nací. Bueno, no lo sé. Alguien más podría decir, bueno, no. El día de origen es el día de la concepción, 9 meses antes. Bueno, yo voy a decir no a eso también y voy a mostrarles el día de hoy que en realidad nuestros orígenes datan de mucho antes de lo que nosotros pensamos. Nuestros orígenes nos preceden por muchísimos años al momento de nuestra concepción. Voy entonces a hablar del tema del origen como nuestras generaciones. A alguien le hacía yo el comentario que hace algún tiempo estábamos almorzando en la casa, o cenando a lo mejor, en la casa de los papás de Cecilia. Y mientras estábamos cenando, estábamos platicando con nuestra hermana Asunción, mi suegra. Y mientras estábamos a mitad de la charla y empezamos a platicar, ella hizo un comentario que realmente captó mi atención. Dentro de la conversación empezamos como siempre, a hablar de la palabra, a comentar, etcétera, y de repente en la conversación ella dijo así, bueno, es que fíjate que todo es generacional. Y yo capté ese comentario porque casaba con lo que yo venía pensando y se los quiero compartir el día de hoy. En realidad el comentario es absolutamente correcto. Todo es generacional. Si alguien piensa que está recogiendo solamente el fruto de su propia siembra, está equivocado. El árbol lo sembraron hace mucho tiempo, hace muchas generaciones, y todavía continuamos recogiendo nosotros los frutos. Pero me he encontrado unas cosas en la palabra que me motivaron a compartir con ustedes en esta noche. Por eso quiero ir al libro de Génesis y comenzar en el capítulo número 4. Como ustedes saben, el capítulo número 1 nos habla de la creación y el capítulo número 2 y 3 describe la relación entre Dios y sus seres creados, Adán y Eva. No solo la relación de Dios con ellos, sino también el fallo, la caída de ellos, cómo le fallaron, cómo transgredieron contra Dios y también, por supuesto, la consecuencia de esto. Posteriormente, la palabra nos habla de que nació Set, y también nos habla en el versículo 26, si quieren voy a leerles el versículo 25 y 26, ¿qué es ese? Del capítulo número 4, verso 25, dice así, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set.
porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es una frase maravillosa, la última. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto puede significar varias cosas. La número 1, probablemente nos hable de la intimidad que el hombre tenía con Dios. Adán y Eva nunca tuvieron necesidad de preguntarle a Dios su nombre. Porque cualquiera de ustedes que es padre de familia sabe que los niños pequeñitos pues jamás se plantan por ahí a la edad de 3 años y dicen, papá, decime tu nombre y tus apellidos. No, él no tiene necesidad. Somos su papá o su mamá, dependiendo del caso, para ese bebé. No tiene ninguna noción y ningún interés ni en nuestro nombre, ni en nuestro apellido, ni de dónde venimos, ni nada. Simplemente su papá o su mamá. De este modo podríamos interpretar la primera expresión. Dice, hasta ahora los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Habían pasado más de 3 siglos, así que nos encontramos con que en realidad ahora ellos comenzaron a inquirir y a preocuparse del nombre del Señor. Podríamos entenderlo de una segunda forma. La segunda forma que podríamos entenderlo es que los hombres comenzaron a realizar sacrificio. Sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, o lo que entendemos en otras porciones de la Biblia, a invocar el nombre de Dios. Así como lo hacemos nosotros, alabamos, justo como hoy en la noche, alabamos, adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Biblia llama ofrecer sacrificio de labios que confiesan su nombre, alabanza. Pero también podemos entenderlo de otra forma, que me interesa bastante. Dice que ahora comenzaron ellos a invocar el nombre de Jehová, el nombre del Señor. Bueno, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hay detrás del nombre? Es un concepto muy importante, el nombre de Jehová. A lo mejor ellos tardaron todo este tiempo en entender lo que había detrás del nombre para poder invocarlo. Es una suposición. Vamos al capítulo número 11 y les quiero mostrar algo. Por cierto, conforme el Señor nos ayude, probablemente este capítulo número 11 sea el motivo de nuestra próxima reunión de 2 o 3 noches en unas semanas. Recuerden que les debo ese tema de Nimrod, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, fíjense bien como lo estoy diciendo, a lo mejor en unas semanas nos volvemos a reunir para ese propósito. Capítulo número 11. Tenía entonces, estoy en el libro de Génesis, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pues esto es muy curioso. El propósito de ellos era un propósito maligno. Ustedes saben, no necesito leerlo, Dios se dio cuenta, les visitó y confundió su lengua. También sabemos que ellos crearon la Torre de Babel, que significa puerta de los cielos. Bueno, ese es otro tema que no es el día de hoy. A mí lo que me llama la atención es que lo que los animó, y que por cierto molestó tanto a Dios, fue esta frase, vamos, construyamos una torre y hagámonos un nombre. Bueno, quizás para nosotros no suena tan malo eso de hacerse un nombre, porque el día de hoy todas las personas sueñan con hacerse un nombre. Todas las empresas sueñan con tener un nombre. Todos desean una reputación. Entonces, a lo mejor no nos suena tan desproporcionado. Pero lo cierto, hermanos, es que a Dios esto le sonó tremendamente mal. ¿Por qué? Por el concepto del nombre. Lo único que debían invocar, alabar y adorar era el nombre del Señor. Y ellos lo que querían hacer es hacerse otro nombre. A esto lo hemos llamado en el tema de la guerra espiritual el deseo de ser independientes de Dios.
Y ustedes saben, si se recuerdan, yo me recuerdo, no sé si ustedes se recuerdan, espero que sí, si nos acordamos de aquella intersección donde tenemos dos caminos, un camino es la voluntad de Dios, el otro es la voluntad del diablo o bien mi propia voluntad. En una dependo de Dios y en la otra soy independiente de Dios. Lo que ellos estaban buscando es exactamente ser independientes de Dios. No necesitar a Dios para nada, tener ellos su propio nombre. Ahora, ¿qué hay dentro de esta frase, tener un nombre, que es tan importante? Bueno, quiero mostrarles algo extraordinario en el libro de Éxodo, capítulo número 34. Éxodo, capítulo número 34, y ya nos vamos acercando al inicio de lo que nos interesa el día de hoy. Éxodo, capítulo número 34. Miren, este es un pasaje maravilloso y vamos a estudiarlo despacio porque es tremendo. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. A manera de introducción muy breve, ustedes recuerdan que Dios le dio las tablas escritas por el dedo de Dios a Moisés. Moisés bajó con las tablas, se encontró con el pueblo de Israel, se había ya revelado, ya se habían hecho un becerro de oro, ya estaban en plena idolatría y Moisés, enojado, rompió las tablas. Entonces, aquí el pasaje comienza, es posterior a eso, y comienza: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre alguno contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube. Escuchen por favor esta frase, es tremendo el verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dios en persona descendió. ¿Y qué es lo que estuvo platicando con él? ¿Qué es lo que estuvo haciendo Dios? Dice, estuvo ahí Jehová proclamando el nombre de Jehová. Bueno, esto me dice a mí muchísimas cosas. Para empezar, miren ustedes, si Dios descendió a encontrarse con el hombre, con Moisés, y Dios le comparte a Moisés, damos por sentado que tiene que ser algo importante, muy importante, para que Dios en ese momento de encuentro con el hombre, que no hay muchos en toda la Biblia, Dios se tome el tiempo de hablarle. ¿Y qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que comparte? ¿Qué es lo que comunica? Bueno, la Biblia lo llama aquí proclamar. Dice así: Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Bueno, yo estoy muy interesado, quiero saber qué es lo que proclamó. Porque si Dios se tomó el tiempo para proclamar el nombre de Jehová, esto es tremendamente importante. En el Antiguo Testamento el nombre era toda la revelación con la que contaban. Ustedes se dan cuenta que en el momento de la necesidad, cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, dice, Jehová Jireh, Jehová se proveerá a sí mismo de un holocausto. En el momento de la enfermedad dice, Jehová Rafa, el sanador. En el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el nombre tenía tal poder, tal revelación. Ustedes recuerdan, voy a citar este ejemplo porque es muy importante, maravilloso. Dice Moisés, bueno, mira, sí, está bien, voy a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, está bien, pero cuando vaya lo que me van a preguntar es ¿quién te manda? ¿Qué les digo? Diles, yo soy el que soy, dice Dios Todopoderoso. Entonces, es muy importante la revelación del nombre, y aquí es el mismo Jehová en persona el que está proclamando su propio nombre. Verso 5. Jehová estuvo ahí proclamando el nombre de Jehová. Verso 6. Y proclamó 2 puntos. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Miren, todos estos son atributos tremendos de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Permítanme añadir a mí, grande en misericordia y grande en verdad, que guarda misericordia a millares
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El mismo Dios está proclamando sus características, sus atributos, su nombre, su naturaleza. Él está revelando qué y cómo y quién es. Está revelando quién es, está revelando qué es, está revelando cómo es Él. Está dando a conocer su personalidad, está dando a conocer su carácter, está dando a conocer su naturaleza, está dando a conocer lo que es importante para Él. Y dice de esta manera: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Punto. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios le acaba de revelar quién es. Bueno, para nosotros es fácil entender que dijo Jehová fuerte. Sí, Dios es fuerte. Y luego dice misericordioso. Sí, entendemos de la misericordia. Piadoso. Fantástico, entendemos nosotros. Y sigue el Señor y dice grande en misericordia. Perdón, dice tardo para la ira. Lo entendemos. Grande en misericordia. Bueno, francamente, amados hermanos y hermanas, estamos acostumbrados a estos atributos. Se nos ha enseñado, lo hemos leído, lo hemos escuchado. Digámoslo de esta manera, tenemos entendimiento respecto a estos atributos, que Dios es fuerte y grande en misericordia y verdad, tardo para la ira, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. También añade que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero miren esto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta frase o este conjunto de frases abundan en la Biblia. En realidad, cualquiera que tenga una Biblia, que tenga una llamadita aquí abajo, nos da una lista de versículos donde encontramos el mismo pasaje. Si nosotros vamos ahí, vamos a encontrarlo en Éxodo 25, en Números 14, 18, en Deuteronomio 5, en Deuteronomio 7. Bueno, son muchas las citas donde está esa frase que dice que Dios Todopoderoso visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La próxima vez que nosotros encontramos esto es en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, que es una cita del libro de Éxodo capítulo número 20. Lo que nosotros conocemos como de capital importancia, vital enseñanza del cristianismo, los 10 mandamientos. Todos estamos de acuerdo en que es tremendamente importante el tema de los 10 mandamientos. Estas son las 10 órdenes o mandatos o mandamientos que Dios le dio al hombre. ¿Y qué encontramos ahí en Éxodo capítulo número 20 entre estos mandamientos? Miren ustedes lo que dice. Dice así: Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Encontramos entonces que este tema es un tema de vital importancia, algo que deberíamos nosotros tener muy claro y muy presente, porque está en los 10 mandamientos, está en el nombre de Dios. Y si nos vamos a la ley de la interpretación bíblica que dice todo asunto es establecido por 2 o 3 testigos, esto lo encontramos 4, 5 o 6 o 7 veces, no solo 2. Una y otra vez se nos hace ver que Dios visita, en un caso dice la maldad, en el otro caso dice la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, yo quiero el día de hoy acercarme al tema de las puertas, porque sin duda, amados hermanos, nuestra vida tuvo una puerta.
Si ayer usábamos la analogía del libro de Proverbios, que dice que somos como una ciudad y que el espíritu del hombre es como una ciudad, entonces tenemos puertas. Y queremos averiguar de las puertas de nuestra vida. Pero no solamente quiero ir a la puerta de 1990 o de 1980. No solo quiero ir a la puerta del día en que nací. Quiero ir a la puerta del verdadero origen, la raíz del árbol que cosecho hoy. Todos ustedes saben que nuestra vida es comparada en la palabra con un árbol. Y el árbol no solo tiene ramas y frutos y flores. El árbol tiene tronco y debajo, que no se mira, el árbol tiene una gran raíz. De hecho, cualquiera sabe que solamente por la ley de gravedad para sustentar un árbol se necesita que abajo haya tanta fuerza como hay arriba para que el árbol no se caiga. Entonces, nuestra vida tiene un principio. Nuestra vida tiene una puerta. Y ahora yo me acerco al tema de las generaciones, o al tema de nuestras generaciones, o al tema generacional como la puerta de nuestra vida. Y noto otra cosa maravillosa en el capítulo número 6 de Génesis, que me llama tremendamente la atención. Capítulo número 6, versículo 9 del libro de Génesis. Dice así. Fíjense ustedes, la historia del capítulo número 6 es la historia de la maldad de la raza humana. El capítulo comienza diciendo que viendo Dios a los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y luego se nos habla en el verso 6, capítulo 6, verso 6, ese pasaje dramático que dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el verso 6 la Biblia dice, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. En el verso 7 dijo, Dios, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero cuando Dios habla que va a destruir toda la vida, el verso 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces a mí me llama la atención, ¿por qué Noé halló gracia? ¿Cómo fue esto? ¿Qué es lo que había ahí en Noé para que Noé ha sido el único hombre de toda la tierra que hallara gracia delante de Dios? El verso 9 me da una información tremenda, una revelación verdaderamente maravillosa. Dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Regresemos al verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Podrá ser, amados hermanos, que hay una conexión entre el verso 8 y el 9? El verso 8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El verso 9 dice, Noé era perfecto en sus generaciones. Entonces yo estoy interesado en averiguar cómo es que Noé era perfecto. No había ningún otro perfecto, pero Noé era perfecto. No fue escogido ningún otro, pero sí fue escogido Noé. Entonces, ¿por qué Noé era perfecto en sus generaciones? Bueno, si nosotros leyésemos que la Biblia dice no era perfecto o no era justo, hubiésemos pensado que era un atributo personal de él. Pero la Biblia va más allá diciendo, Noé era perfecto en sus generaciones. O sea que no dependía solo de Noé la perfección. Y no dependía solo de él que Dios lo haya escogido a él. Dependía de sus generaciones. Yo me puse a pensar de inmediato, quiero averiguar cuáles son las generaciones de Noé. Y este pasaje, junto con el anterior que leí en Éxodo 34:7, nos va a dar una enorme clave. Miren lo que Dios considera perfecto en sus generaciones. Leamos en el verso número 29 del capítulo 5. Y permítanme que ejercite la mente de ustedes caminando hacia atrás. El verso 29 del capítulo 5 dice, se llamó su nombre Noé. El 28 dice, Lamec engendró un hijo. O sea que Lamec engendró un hijo y el nombre del hijo fue Noé. El papá de Noé se llama Lamec.
Leamos entonces el verso 26. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Quiere decir que Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. En otras palabras, Noé es hijo de Lamec y nieto de Matusalén. Leamos para arriba, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios, verso 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Fíjense entonces, número 1, Enoc. Número 2, Matusalén. Número 3, Lamec. Número 4, Noé. Número 4, Noé. Su papá, Lamec. Su abuelo, Matusalén. Su bisabuelo, Enoc. ¿Por qué era perfecto Noé en sus generaciones? Porque cuando iba para arriba, al llegar a la tercera generación, Enoc fue perfecto delante de Dios. Tan perfecto, leámoslo, tan perfecto que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó, dice la palabra. Caminó Enoc con Dios, y luego dice, caminó pues Enoc con Dios, y verso 24, y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc caminó perfecto delante de Jehová. Pero miren, él se fue con Dios. Pero no solo eso pasó, el árbol de Enoc produjo a Matusalén, produjo a Lamec y produjo a Noé. Y cuando Dios buscó uno perfecto, se encontró con que sí había. Pero aquí hay dos temas que yo quiero subrayar. Número 1, miren, por favor, pónganme atención en esto. Dios se autolimita, esto quiero dejarlo muy claro. Cuando se presenta a Dios, estoy en Éxodo 34, versos 5 al 7, en especial el 7, proclama a Jehová su nombre y dice, Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la rebelión, el pecado, la iniquidad, etc. Y Dios dice, Jehová que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No hasta la quinta, ni la sexta, ni la séptima. Dice hasta la tercera y cuarta. Pongámoslo al revés ahora. Quiere decir que no tengo ningún problema de hace 6 generaciones, ni de hace 5. Quiere decir que mi problema se limita, si tengo un problema, se limita a mí, número 1, mi papá, número 2, mi abuelo, número 3, mi bisabuelo, número 4, punto. Pongámoslo al revés ahora, otra vez. Yo, número 1, mi hijo, número 2, mi nieto, número 3, bisnieto, número 4. Hasta ahí llega. Démosle vuelta a estos conceptos en nuestra mente. Sí, fíjense ustedes, esto es muy emocionante. Guatemala está viviendo un tiempo maravilloso. ¿Por qué Dios en 1980, aproximadamente 80, puede haber sido el 79, ¿por qué Dios comienza a hablar y dice que dará gran avivamiento en Guatemala? Que Guatemala será luz para las naciones, faro de luz para las naciones, bendecirá a las naciones, misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Hagamos cuentas. Guatemala estaba celebrando en 1980 100 años de evangelio. Ahorita tenemos ¿cuántos? 115, más o menos, ¿no? Más o menos. 115 años. ¿Cuántas generaciones? Más o menos 3. ¿Se dan cuenta? Nadie aquí en Guatemala puede llevar el evangelio hasta 5 generaciones, pues no había. A lo mejor había alguien, pues, pero no estaba el evangelio. No había entrado, llamémosle oficialmente, de acuerdo a nuestros registros de historia, como un movimiento de evangelización con el nombre del Señor Jesús. Entonces, somos ahora esta generación, estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Saben cómo somos? Somos como la hoja en el árbol, que piensa que la hoja es muy hoja, pero no se fija que hay un gran árbol y una gran raíz, ¿me entienden? En otras palabras, ahí se los voy a leer en un momento, como Dios le dijo a Israel. Mira, no creas que yo te escogí por ti. Te escogí porque se lo juré a tus padres. No es por ti porque ni gran cosa eres, así le dice Dios. Ahí se los voy a leer. Entonces, démosle vueltas a estos conceptos. Hay bastante información aquí en la Biblia. Número 1, Dios se autolimita, se limita a sí mismo y dice, hasta la tercera y cuarta generación.
Punto. Es lo que Dios dice. Entonces, pensemos en que ahora ya existe la factibilidad en Guatemala. Yo leí este comentario que hacía una hermana. No conozco a la hermana y a veces un comentario pesa tanto que lo puede aturdir a uno porque se puede hacer una fortaleza. Entonces hay que tratar a los pensamientos con respeto. Los meto ahí en un cuartito que se llama voy a examinarlo. Leí este comentario que decía, curiosamente, decía esta hermana, un libro de otra cosa. He estudiado la vida de los grandes hombres de Dios y me he fijado que los grandes hombres de Dios que hacen un gran impacto en las generaciones son segunda o tercera generación de cristianos. Tremendo, ¿no? Tiene significado. El cuartito, voy a examinarlo. Pero pensemos en que ahora ya se presenta delante de nosotros esta factibilidad que no había antes. Yo conversé con mi suegra de esto el otro día. Y ella rápidamente me hace ver y me dice, mira qué maravilla, mi mamá recibió a Jesús, después estoy yo, después está Cecilia, ahora vienen tus hijos, ya son 4 generaciones. Si lo pensamos en el mal, es decir, hablemos de maldiciones generacionales, vamos para arriba, 4, 3 o 4 dice, vamos para abajo, 3 o 4. Pensemos ahora en bendiciones, no en maldiciones. Una vez tenemos 4 generaciones, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, ya está la generación como la de Moisés, de Noé. Ya tenemos la generación limpia. Tenemos ya la generación perfecta. ¿Por qué? Porque Cristo limpió esas 4. Claro, párenle, porque algunos se pueden asustar y decir, bueno, pero mi papá no, ni mi abuelo, y entonces yo no tengo derecho. Un momento, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando venimos y aplicamos la sangre de Cristo, comienza la limpieza. Ahora, momento. Vamos a ser limpios nosotros y arrancar el camino para nuestros hijos y nietos y bisnietos. Algunos de ustedes ya tienen la enorme bendición de haber nacido en un hogar cristiano o tienen la enorme bendición de tener vivos a sus papás o a sus abuelos. Algunos ya tienen eso. Algunos también ya tienen la edad para tener nietos y bisnietos. Entonces ya empezamos a ver estas líneas manifestadas en medio de nosotros. Pero regresemos, hagamos unos ejercicios mentales aquí. Hay algo tremendamente curioso aquí. Dice, yo Jehová que visito la maldad de los padres. Éxodo 34:7. Éxodo 25. Yo Jehová soy Dios celoso que visito la maldad de los padres. ¿Se fijan que no menciona a las madres? Solo a los padres. Esto es algo tremendo. Solo los padres, no las madres. ¿Por qué? Porque el pecado viaja en la sangre. Y la sangre la aportan los padres, no la madre. Y si no, díganme, ¿cómo podía entonces Jesús estar sin pecado? Quiere decir que no es por la madre, es por los padres. Esto es bien importante, es bien interesante, porque en toda la Biblia encuentran ustedes a las personas que piden perdón por los pecados de sus padres, pidiendo perdón por los pecados de sus padres. Veamos otro ejemplo entonces. Noé, ya nos encontramos con Noé. Miren qué tremenda es la Biblia. Vamos al ejemplo de David. Y abramos nuestra Biblia en el libro de Ruth, capítulo número 2. Si quieren poner un dedo en Ruth 2 y el otro dedo en Mateo 1. Ruth, capítulo número 2 y Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Y ustedes que pensaban que las genealogías que están en la Biblia eran aburridas, ya vieron todo lo que hemos conseguido en estas 2-3 noches. Mateo capítulo 1 y Ruth capítulo 2. Y hablemos ahora del rey David. Porque este rey David, varón conforme al corazón de Dios, nos va a ayudar a entender el principio de una forma maravillosa. Fíjense ustedes que David era un varón conforme al corazón de Dios. David era un guerrero de Jehová, valiente desde la juventud. Todo lo bueno se puede decir de David, salvo cuando hablamos de Betsabé. ¿Cómo fue que fue a parar con Betsabé? No solo eso, sino que después Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, rey maravilloso delante de Jehová, fue a parar adorando a Astarot y a Moloch. ¿Cómo fue posible que el hombre más sabio de la tierra, al que Dios le dio la sabiduría, fue a parar adorando a los ídolos? Bueno, miren en Ruth capítulo número 2.
Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí. ¿De dónde venía Ruth? De Moab. Ahora, ahí me van a decir, sí, pero es mujer. Sí, pero esperen un momento. Los moabitas tenían maldición. Habían sido malditos por Jehová. Y Jehová había dicho, no se mezcle ninguno con un moabita. Que no entre ningún moabita al campamento de Israel. ¿Se recuerdan ustedes? Y aquí viene una maldición. Ahora, vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo número 1, versículo número 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Bueno, quiere decir que Salomón, pongámoslo de número 1, el hijo. El número 2, el papá, David. Vámonos para arriba, es decir, para atrás, ¿verdad? Dice en el verso número 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y, dice la palabra, Isaí engendró a David. Entonces, vamos a Salomón en el número 4, tenemos a David en el número 3, después tenemos a Obed en el número 2, y tenemos a Ruth en el número 1. Ruth con el marido, ¿verdad? Con Booz. Entonces, tenemos que, si bien la tercera generación era David, todavía fue la cuarta. Y si nosotros pensamos ahora en Amnón, ustedes saben el problema de Amnón. Y si pensamos en Absalón, espero que ustedes sepan esos nombres. Si pensamos en los problemas de Amnón y pensamos en los problemas de Absalón y todos estos problemas sexuales, igual que Salomón, nos encontramos que de ahí vienen en la línea. ¿Me están siguiendo? Entonces, yo lo que quiero mostrarles ahora es que Dios, esto es lo que me interesa punto por punto. Número 1, las cosas son generacionales. Vemos un árbol, cortamos un fruto, vemos una hoja, pero no vemos que está hasta dentro de la tierra la raíz. La puerta de nuestra vida no es el día que nacimos. La puerta viene de atrás, hasta tercera y cuarta generación. De manera que si nosotros podemos el día de hoy comenzar a tomar una ilustración de esto, vamos a ver la limpieza total de nuestras vidas. Quiero parar un momento aquí e ir a Ezequiel 18. Quiero hablar algo porque Ezequiel 18 es muy importante. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Fíjense bien porque a veces hay alguien que se queda con una duda y eso no está correcto. Capítulo 18 es un capítulo que dice con mucha claridad, miren, el que peca paga por lo que peca. No el hijo ni nadie más. El que peca paga por su pecado. Porque la Biblia comienza este capítulo diciendo que hay de aquel refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendremos por qué usar ese refrán en Israel. Verso 20. El alma, capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Pero miren qué es perfecta la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Yo, Jehová, soy Dios celoso que visito la maldad de los padres. Éxodo capítulo 34, verso 7. Jehová visita la iniquidad de los padres. Ezequiel capítulo 18, verso 20. El hijo no pagará por el pecado del padre. Es diferente pecado que iniquidad que maldad. Dios dice que visita la maldad. Dios dice que visita la iniquidad. Ya voy a hablar en un momento de eso. No el pecado. Verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, déjenme poner esto en perspectiva. Este pasaje está hablando de salvación, vida eterna. Convertíos y viviréis. Este capítulo está hablando de ser salvo. En otras palabras, yo soy salvo si yo recibo a Cristo. No voy a condenarme porque mi padre no recibió a Cristo. En ese sentido, el pecado de mi padre es de mi padre y mi pecado es mío y el de mi hijo es de mi hijo, en ese sentido. Y la salvación de mi papá es de mi papá y la salvación mía es mía y la de mi hijo es, o como dice aquel dicho, Dios no tiene nietos.
Cada quien tiene que ser hecho hijo por adopción personal, recibir a Jesús. Entonces, esto está hablando de salvación. Yo no estoy hablando de salvación. Yo estoy hablando de maldiciones o bendiciones generacionales. Yo estoy hablando de la persona que va a la iglesia, recibe a Cristo, nace de nuevo, recibe el bautismo del Espíritu Santo, habla en lenguas, se congrega en la iglesia, es fiel, ora a Dios, ora en lenguas, ora en castellano, busca al Señor, lee su Biblia, diezma, ofrenda, trata de hacer todo y sin embargo, y ustedes saben de qué hablo, está en problemas en 1990 y en el 91 y en el 92 y en el 93 y en el 94 y en el 95 y pasa por todas las consejerías de todas las iglesias y por todos los consejeros de la iglesia y por todos los que la pueden ayudar y algo parece que no puede ayudarse. Ya se le ministró, ya se le liberó, ya se le echó fuera demonios, ya ayunó, ya hizo todo y sin embargo sigue teniendo problemas recurrentes. ¿Saben de qué hablo? No es un asunto en realidad de risa. Hay casos de estos y lamentablemente no pocos. ¿Qué es esa sombra que persigue a esta persona? Bueno, no digo que sea el 100% de los casos, pero en muchos casos se trata de una maldición. Y en muchos casos esa maldición viene de su propia vida. Por ejemplo, las maldiciones autoimpuestas por las mismas palabras, o maldiciones provenientes de hechicería o brujería, etcétera, sobre esta persona. Pero a veces no tienen nada que ver con él o con ella, sino que vienen de atrás. Un ejemplo clásico es cuando estamos hablando de un bebé. Oran 20 evangelistas por el bebé, lo ven. Sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Y pasando por la mañana, cuando vieron que la higuera se había secado, desde las... ¿Qué se necesita para que el árbol se seque? Si pensamos nosotros en Nabucodonosor, y el sueño que le fue interpretado por Daniel, y lo que pasó con Nabucodonosor, dice, el árbol será talado, pero ahí se va a quedar el tronco. Cuando nosotros cortamos un árbol, vuelve a salir. Cuando cortamos una rama, vuelve a salir. ¿Quieren que se muera? Hay que combatir la raíz. Pero la raíz no se mira. Por eso quería enseñarles ese ejemplo. La raíz no se ve. Entonces, nosotros oramos, nosotros clamamos, buscamos muchas veces. Pero como dice la Escritura, por ignorancia mi pueblo perece. Si no sabemos nada de esto, no sabemos. Entonces no podemos con algo que no sabemos o que no conocemos. ¿Están aquí? Entonces, cuando nosotros tenemos este entendimiento, dice, Noé era perfecto en sus generaciones, vemos para arriba, nos encontramos con 3. Si buscamos problemas en las vidas de las personas, nos vamos a encontrar con esos problemas que vienen de antes. No siempre, repito, pero en muchos casos. Yo he tenido la oportunidad de ver ejemplo tras ejemplo de esto. Ahora hablemos entonces de esa higuera o de un árbol, y hablemos de este árbol tan famoso, tan conocido, el árbol genealógico. Es una frase que todo el mundo usa. Todo el mundo usa esa frase. El árbol genealógico. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, un pasaje muy conocido. He aquí, dice Dios, que llamo a los cielos y a la tierra por testigos, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiere decir que cada decisión que tomamos no es solo de efecto para nosotros mismos, sino que ahí van nuestras generaciones, nuestra descendencia. Es muy importante que entendamos eso, porque cuando tomamos una decisión, esa decisión va a tener un efecto. Mateo 23, miren este pasaje. Este es otro pasaje conocido, pero mírenlo a la luz de lo que estamos hablando. Mateo 23. Dice, ay de vosotros, verso 25, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Miren esto, qué tremendo, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero
lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Revelador, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto suena algo así como la puerta del muladar, es decir, necesidad de. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, miren esto, e iniquidad. Miren, sigamos, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, etc. ¿Se fijan cómo Dios une los dos conceptos? Jesús. A nosotros nos parecería que estaba hablando de otra cosa y a veces vemos muy natural en los pasajes, todavía con mente natural. Pero miren el valor de lo que Jesús está diciendo. Si estáis llenos de muertos, ¿qué está diciendo? Espero que esté claro. Estáis llenos de huesos de muertos, llenos de iniquidad. Sois iguales a vuestros padres. Llenad la medida de vuestros padres. Entonces los padres tenían medida. Porque Jesús dice, llenad la medida de vuestros padres. ¿Cuál era la medida de los padres? Obviamente los padres mataron a los profetas. Y ahora los hijos matan a los profetas. Lo persiguen a él y él dice, vosotros sois como vuestros padres. Vamos a terminar en un momento. Ahora quiero mostrarles algo tremendo. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo número 7. Esto es hermosísimo. Ahora hablemos de bendiciones. Hebreos capítulo número 7. Y voy a leer a partir del versículo número 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Bueno, uno de ustedes dirá, pero ¿y qué tienen que ver los diezmos aquí? Ya van a ver. Pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Oigan esto. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. En Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví pagó diezmos antes de nacer. ¿Cómo es posible? Porque estaba en el cuerpo de su padre. Tal vez eso es difícil de entender. Tal vez tendríamos que hablar de los genes y eso. Hablemos de los árboles. Hablemos de los árboles. Cuando ese árbol no se mira, está dentro de la tierra la semilla, comienza a salir, a brotar, está bajo la tierra, no se mira, ahí viene, empieza a crecer. A mí me gustan los árboles, yo tengo un árbol de eucalipto en la casa y me ofendí muchísimo porque un vecino, supongo que pensó que le íbamos a quitar la vista, así que con un lazo le rompió la punta al árbol para que no creciese. Y yo me ofendí porque pensé, ¿qué va a pasar con el árbol? Sin embargo, maravilloso porque le rompieron la punta aquí, sacó una rama por el lado, se pasó la rama para acá y siguió creciendo recto otra vez para arriba. Dije yo, este eucalipto es de los nuestros, me cae bien. y entonces, parece pariente mío el eucalipto ese. Entonces, quiero mostrarles algo. Cuando la semilla está hundida en la tierra y no se mira el taíto, y después sale de la tierra y es apenas un poquito, pero lo empuja de abajo en la planta, ¿verdad? Y crece, y crece, y crece, y va subiendo cada vez más arriba. Estaba desde abajo y ahora ya viene aquí arriba. Y lo dejamos crecer y va a llegar más arriba. Y la rama que estaba a ras del suelo sube y sube y sube y ahora ya va 2 metros, 2 metros y medio. La misma rama ya estaba en el tronco. ¿Me están siguiendo? Leví ya estaba en el cuerpo de Abraham. Nosotros ya estábamos en el cuerpo de mi padre y de mi abuelo y de mi bisabuelo. Ya estaba ahí. Ya venía, todo lo que venía, ya venía.
¿O acaso no debemos aquí en el verso 10 que dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro? Entonces, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. Y se acuerdan que esta es una frase conocida, lomos de vuestro padre Abraham. Ahora, paremos un momentito ahí, hagamos un paréntesis, vamos a otro tema. Yo no quiero tratar mucho esto, solo lo voy a mencionar porque esto va a ser objeto de una serie que voy a hacer dentro de unos domingos. Dios se presenta a sí mismo infinidad de veces en la Biblia como el Dios trigeneracional. Esta es su carta de presentación. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así dice Dios. Cuando se le presentó a Isaac, le dijo, soy el Dios de Abraham, tu padre. Cuando se le presentó a Jacob, le dijo, soy el Dios de Abraham e Isaac, tu padre. Y a todos los demás, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un nombre de Dios. Lo encontramos, ya no recuerdo el número de veces, pero es tremendamente alto el número de veces que Dios se presenta de esta manera. Es su nombre. Miren qué honor el de estos tres hombres, que Dios una su nombre al de ellos. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir, hermanos, con lo que estoy diciendo del árbol, con lo que les hablo de que estaba en los lomos de su padre Abraham, con la presentación de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no nos pertenecemos solo a nosotros mismos. Cito de nuevo ese pasaje que me cautiva, que es, bueno, esta es una mala frase que me cautiva, ¿verdad? Me gusta mucho. Job capítulo número 8. Es un pasaje tremendo. Job capítulo número 8, versículo número 8, si quieren ustedes venir conmigo. Dice la palabra así: pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Bueno, si fuéramos con un psiquiatra, nos diría que es un hecho ya reconocido en la psiquiatría y en la psicología, que las personas son un producto del pasado. Eso es lo que estamos hablando. No nos pertenecemos solamente a nosotros mismos, sino para arriba, 3 generaciones o 4. Y para abajo, hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos y bisnietos. Voy a terminar con esto porque venimos nosotros para orar, para eso venimos. Y muchos de ustedes, confío en el Señor, ayunaron y le ofrecieron el día al Señor y oraron también por esta razón. Hay otra palabra que está ligada a estas que estamos hablando y es la palabra herencia. Ya ustedes me han escuchado en el pasado hablar de la herencia genética y de la herencia ambiental, y también me han escuchado hablar de la herencia espiritual. Ahora, estuve buscando el concepto de herencia y entre los hebreos, entre los judíos, el concepto de herencia es muy peculiar y especial. Fíjense ustedes que la herencia, y ustedes conocen las leyes de la herencia en el Antiguo Testamento respecto a dejarle herencia a los hijos. Fíjense ustedes que la tierra era considerada la herencia. Ustedes se dan cuenta que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el periodo desde Abraham hasta Moisés, más allá de Moisés, digamos a José, la tierra es el tema. La promesa de Abraham es una tierra prometida. La promesa para Isaac es la confirmación de la promesa de la tierra prometida. La promesa para Jacob es otra vez la confirmación de la promesa hecha al padre y al abuelo de la tierra prometida. El pueblo entero habla de una tierra. Y luego, por supuesto, Moisés llega para libertarlos de Egipto. ¿Y cuál es el mensaje? Vamos a la tierra prometida. Y cuando Josué hereda el liderazgo de Moisés, ¿qué es lo que Josué tiene que hacer? Ir a la tierra prometida y repartir la tierra prometida. Es el concepto de tierra, es en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento es el concepto del reino de Dios. Pero en fin, ese es otro tema. Regresemos a la tierra. El concepto judío de la herencia y el concepto de la tierra no era individual. Nadie pensaba que la tierra era de alguien. Era de la familia. El concepto de herencia, en el concepto judío, en la manera de pensar judía, el concepto de herencia es familiar, siempre. No solo de un hombre, sino de la familia.
Y la tierra tiene que quedarse en la familia, y si la tierra se hipoteca, ustedes saben, al año del jubileo vuelve a regresar al poseedor, a la misma familia. Quiero compartirles algo más y luego oramos en un instante. Y lo que quiero compartirles, y con esto cierro, es el concepto del arrepentimiento de los pecados de los padres. Todos nosotros debemos aprender a manejar ese concepto por nuestro propio bien personal, familiar y nacional. Es absolutamente bíblico y escritural que una persona que quiere limpiar sus generaciones proceda a limpiarlas desde atrás. Nehemías capítulo número 1 y Nehemías capítulo número 9. Ayer leímos el capítulo número 1, o antier. Dice, Señor, hemos pecado. Yo, dice así, ¿verdad? Sí, yo y mis padres. Nehemías capítulo número 9. Señor, queremos venirte a pedir perdón por el pecado de nuestros padres. Fíjense esto. Esdras capítulo número 9. Dios poderoso, nuestros padres y nosotros pecamos y queremos pedirte perdón por el pecado de nuestros padres. Daniel capítulo número 9. Señor, dice Daniel en la cautividad, Esdras en la cautividad, Nehemías en el sitio derribado. Otra vez Daniel. Daniel capítulo número 9. Curioso que sean todos los capítulos 9, ¿verdad? Daniel capítulo número 9. Dios poderoso, quiero pedirte perdón por el pecado de nuestros padres. Entonces, debemos entender este concepto porque alguien de ustedes tiene la fantástica facilidad de ir a buscar mañana a su mamá y a su abuelita. O a su papá y a su abuelito. Pero otro tal vez no. Entonces, ¿cómo se hace? Dice uno. Pues Nehemías no podía ir con sus generaciones, con sus ancestros. Daniel no podía ir con sus ancestros. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí entra el rol de la intercesión. Podemos nosotros venir y limpiar las generaciones hacia atrás. Espero que esta sea una buena expresión. Limpiar las generaciones a través de pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados. Claro que ahora ya saben que no van a estar gastando el tiempo en orar por la séptima generación. Pero vamos hasta la tercera y cuarta generación. Número 1. Número 2. Y esto me interesa muchísimo. Si somos verdaderamente una persona transicional, es decir, si verdaderamente tenemos interés de cambiar la historia de nuestra familia, a lo mejor, Dios no lo quiera, tuvimos una bruja, o una hechicera, o un ladrón, o algún asesino, yo que sé, algo atrás. El día de hoy podemos nosotros optar por limpiar nuestra vida, escuchen, nuestra vida, como dice Deuteronomio 30, 11 y 30, 19, escoge tú pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque hay dos temas aquí. Un tema es mi tema personal, yo, y mis padres, y mis abuelos y bisabuelos. Pero hay otro tema, que es que estos problemas que yo he vivido, estas debilidades que yo he visto, aquí hablo un poquito de la diferencia, solo poquito por la hora, iniquidad y maldad me hablan de la concupiscencia y me hablan de la inclinación al pecado. No es pecado, es inclinación a la transgresión. Aparte del pecado y aparte de la iniquidad. Aparte del pecado y aparte de la maldad. Pero claro, miren cómo es de Dios de hermoso. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios, esto es algo maravilloso de entender, aunque no es el tema. Dios no solo me perdona el pecado, me perdona la maldad que dio lugar al pecado. Ahora, cuando yo voy hacia atrás, perdón, discúlpenme, no dije eso, borrémoslo. Cuando yo pienso en mi vida, en los problemas que he atravesado, en las debilidades que he tenido como hombre o mujer, dependiendo de quién se trate, cuando pienso en las cargas, en las maldiciones, en los problemas que he enfrentado, piensen por favor, porque a todos nos ha pasado, y nuestros hijos comienzan a crecer, Dios mío, empieza a haber una sacudida en todos nosotros. Porque empezamos a vernos reflejados, empezamos a ver que sufren por lo que sufríamos, lloran por lo que llorábamos y tienen las debilidades que teníamos. ¿Me están escuchando? Y eso nos crea un gran conflicto. Y algunos de ustedes saben de qué estoy hablando porque algunos me lo han comentado. Les crea un gran conflicto porque están viéndose retratados sin poder saber cómo tratar con el asunto.
Bueno, ahora gracias a Dios ya estamos aprendiendo cómo tratar con el asunto. Les voy a contar algo que Dios en su infinita misericordia hizo. Hace pocos días nosotros tenemos una reunión periódica de intercesión semanal y nos juntamos, somos 22 y nos reunimos a interceder y a orar, y Dios nos dio una palabra. Dios viene preparándonos en esto desde hace unos 2-3 meses, pero hace poquito, me parece unos 10 días más o menos, nos dio una palabra tremendamente fuerte, la presencia de Dios. Me gusta el pasaje de Ezequiel, dice, la mano de Jehová vino fuerte, bueno, vino muy fuerte sobre nosotros, y Dios nos habló y nos dijo, prepárense, santifíquense, vaya a su casa cada uno con su familia y limpien sus orígenes y limpien sus generaciones. Y la palabra nos sacudió. La palabra fue dada a través de este servidor de ustedes. Yo sacudido le pedí a Ana María y le dije, mira, cuando la transcriban dame una copia, quiero leerla despacio. Quiero ver qué es lo que dice el Señor. Les voy a contar esto con apertura. Nos dijo que fuéramos a nuestra casa y yo podía ver cómo fuimos a la casa. Físicamente, nosotros 6, hablo de Cecilia y nuestros hijos. Pero obviamente está hablándonos a todos los presentes. Y yo lo hago extensivo para ustedes. Viene y dice, y veo yo en la visión que estamos nosotros en la sala de la casa, pero hay agua y lodo sucio, agua sucia en la casa. Y los zapatos y los pies están sucios de todos nosotros. Porque está sucio, hay agua sucia ahí. Y es cuando viene la palabra de Dios que dice, santificaos, porque haré grande obra en medio de vosotros. Operación muy grande haré en medio de vosotros, era la palabra exacta. Y entonces dice, santificaos, limpiad vuestros orígenes y limpiad vuestras generaciones. Y yo en la visión estoy viendo a nosotros 6 tomados de la mano orando, y veo cómo las aguas empiezan a limpiar, como que hubiese un trapeador espiritual, ¿me entienden? Y limpia. Y empieza a quedar aquello el piso, pero brillante de limpio. Y los pies de todos nosotros, yo puedo vernos a nosotros 6 descalzos, los pies secos y limpios. Entonces pienso, ¿qué fue todo esto? Bueno, lo de agua sucia, yo pienso que entendemos todos que es sucio. Lo de santificar es limpieza, purificación. Pero Dios dice hasta tus orígenes, tus generaciones, limpia a tus hijos, completo. Porque nosotros queremos una nueva Guatemala, queremos una nueva vida para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean perfectos en sus generaciones. De hecho, queremos ser nosotros perfectos en nuestras generaciones, pero se nos va el corazón por la próxima generación. Entonces, vi eso y vi cómo se limpiaba y entiendo que Dios está diciéndonos, que nos está mostrando esto para que nosotros lo hagamos. No basta solo con orar. Escúchenme. Oramos y decimos, bueno, rompo con esto en el nombre de Jesús y creemos que ya está. Veo que no es solo así. Ahí donde habían patrones de pensamiento, ahí donde habían ideas, ahí donde había licencia para hacer ciertas cosas, ahí donde se abría la puerta para el diablo, hay que cerrarlo. Hay que traer la palabra de Dios y cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de actuar, cambiar la disciplina, cambiar lo que haya que cambiar. No es solo, ya oramos y ya está. No. Tenemos que poner nuestro espíritu, alma y cuerpo para que nuestra nueva generación sea diferente y mejor. ¿Me están siguiendo? Tengo mi teoría que he visto con respecto al dinero y al alcohol. A lo mejor es con respecto a todo, pero con el dinero y el alcohol he visto que las generaciones impares se reflejan. Tienen un papá o abuelo, lo que sea, el número 1 que fue bien pobre. Pobre, le costó vivir, le costó trabajar, entonces es bien medido, mesurado, casi lo que diríamos tacaño con el dinero. Junta el dinero y prospera a base de sacrificio. Entonces la segunda generación, el número par, vive con todo y se cría, perdonen, un muchachito consentido y despilfarra todo y deja pobre al número 3. Y el número 3, que sabe cómo lo dejó el abuelo y cómo vivió el papá, resentido, y por causa del dolor se vuelve a hacer como la generación impar. Y se repite el 1 y el 3 y el 5 y el 2 y el 4 y el 6. Lo he visto con el alcohol. En algunos casos, padre alcohólico, hijo alcohólico, pero en otros, el hijo de un alcohólico odia el alcohol.
y no lo toca, y de ahí el nieto viene a jalar la inclinación y no se explica ni el papá ni el nieto, perdón, ni el hijo y el nieto no se explican, pero si yo no fui así, dice el hijo, ¿por qué ahora me sale así? Por el de atrás. ¿Me explico? Vamos a cerrar los ojos porque esto es con Dios, ¿verdad? Cerremos los ojos. Yo voy a orar esta oración genérica, pero es muy posible, no es muy posible, es seguro que el Espíritu Santo les va a tocar a ustedes porque ustedes conocen su vida, ustedes conocen sus casos, ustedes conocen sus casas. El espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre. Entonces, algunos de ustedes van a inmediatamente tener la impresión de parte del Espíritu Santo de ciertas cosas. A lo mejor son privadas y a ninguno de los demás nos interesan, pero usted ahí se las va a poner a Dios. Las va a poner en el altar, porque cuando uno pone la vida en el altar, el fuego de Dios viene y quema y consume, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces yo voy a orar una oración genérica, pero usted tranquilo, si Dios le pone cosas en su corazón, dele para adelante, porque Dios le va a bendecir y cambiar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, te damos infinitas gracias por tu santísima palabra, que el día de hoy nos abre los ojos y nos trae liberación, nos trae libertad, nos trae, Padre, aquí se cumple la palabra de Efesios 5, la palabra del Salmo 119, nos lava tu palabra, nos limpia tu palabra. Señor, tú nos quieres lavar y limpiar, porque tú te quieres presentar a ti mismo una iglesia pura, limpia, santa y sin mancha. Dios bendito, te agradecemos por tu santa palabra. Señor, verdaderamente queremos limpiar nuestras generaciones de atrás para adelante, es decir, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás y ahora nosotros que podemos ser la tercera o cuarta generación. Y Señor, anhelamos fervientemente limpiarnos para heredarle una vida nueva a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos. Oh Dios de los cielos, escucha nuestro clamor y ven, Señor. Ahora sí, todos juntos. Padre, te pedimos perdón por el pecado de nuestros padres, por los pecados de nuestros abuelos, por los pecados de nuestros bisabuelos. Si conocemos pecados en particular, si sabe, mi abuelo tenía tal cosa, mi bisabuelo tal cosa, este es el momento, hermano, de ponérselo al Señor. Ahora, ahí en la privacidad de su corazón, usted sabe, entonces póngale al Señor. Señor Dios poderoso, si tu Espíritu Santo nos está impresionando por nuestro papá, Señor, ponemos sus pecados, los que conocemos y los que no conocemos, delante del altar. Por nuestros abuelos, oh Dios, ponemos los pecados, Señor, delante de ti, si los conocemos o no los conocemos. No solo los pecados, las debilidades, Señor, las dificultades, Padre, maldiciones, oh Dios, las ponemos delante de ti. Dios poderoso, lo mismo con nuestros bisabuelos. Oh Señor, ahora nos damos cuenta que el árbol se va multiplicando. Un padre, 2 abuelos, 4 bisabuelos. Oh Dios de los cielos, te pedimos perdón por el pecado de nuestros padres. Lo hacemos en forma individual, lo hacemos como matrimonio los casados, lo hacemos como familia los que tenemos familia, y lo hacemos como nación los guatemaltecos. Dios de los cielos, perdónanos, Padre. Aplicamos la sangre de Cristo, todos juntos, aplicamos la sangre del Cordero a la puerta de nuestras vidas. Sea limpio el origen, el nacimiento de mi vida, la puerta de mi generación y de las siguientes generaciones. Oh Dios de los cielos, clamamos que toda maldición sea rota, cancelada, terminada y revertida, cambiada en bendición, porque Jesucristo nos redimió de la maldición para que recibiésemos la bendición. Se llevó mis pecados y los de mis padres, mis rebeliones y las de mis padres. Se llevó las iniquidades, las enfermedades, las dolencias, el rechazo,
y nos dio su justicia, su sanidad, aceptos en el amado. Nos dio la salvación, la redención, y nos adoptó y nos injertó en un nuevo árbol. Él es la vid, Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Y ahora nos adoptó, nos injertó en una nueva familia. Él es el Padre, yo soy su Hijo, Él es mi Padre. Tengo una nueva sangre ahora, la sangre de Jesucristo. Nueva vida, nuevo día, nuevo futuro, para mí y para mi descendencia. Padre, llamo a los cielos y a la tierra por testigos que he escogido la vida y la bendición. Escojo a Jesucristo para vivir yo y mi descendencia. Gracias, oh Dios, por hacer una nueva puerta para mi vida, un nuevo origen, una nueva vida, redimido, salvo, libre, 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 en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.